compartir pantalla. Bien, ¿se está viendo la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Bien, entonces como les vimos el día de ayer, el dorso del pie es más sencillo que la planta. Y en cuanto a estructuras vasculares, hemos visto lo que era el arco dorsal venoso, que forma un plexo, el cual da origen a las venas safenas, tanto interna como externa. Vimos desde el punto de vista muscular, en un primer plano veíamos los tendones. ¿Tendones de quiénes? De los músculos que se originaban en el grupo anterior de la pierna. Son músculos que tienen un origen en la pierna, sin embargo terminan a nivel del dorso del pie, a nivel del pie, ¿no? Ahí teníamos al tibial anterior, al flexor largo propio del dedo gordo, al flexor largo común de los dedos y al peroneo anterior, ¿ya? Subyacente, o sea, por debajo, encontramos a otro músculo que lo conocemos como el músculo pedio, ¿ya? Este músculo pedio, este sí tiene origen tiene origen en el pie, ¿ya? El pedio tiene un origen en el pie, ¿ya? Y termina en el pie, a diferencia de los otros, el otro grupo de músculos, que es el tibial anterior, todos esos que se originan en la pierna y terminan en el pie. Entonces, miren, acá tenemos estos tendones que corresponden en un primer plano, ¿no? Corresponden a músculos que tienen su origen en la pierna, en el compartimiento anterior de la pierna, ¿ya? Y que terminan en el pie, ¿no? Entonces acá tenemos el tendón, y eso ya se explicó cuando se ha hecho compartimiento anterior de la pierna, ¿no? Este que estamos viendo acá es el tendón del tibial anterior. Este que estamos viendo acá es el tendón del extensor largo propio del dedo gordo, ¿ya? Se le llama extensor largo porque se origina en la pierna, ¿ya? Acá tenemos los tendones, ¿no? Del extensor largo común de los dedos, ¿ya? Para segundo, tercero, cuarto y quinto. Y acá tenemos al peroneo anterior, ¿ya? Al peroneo anterior. Todo esto se ve en un primer plano. Y como repito, son músculos que se originan en la parte, en el compartimiento anterior de la pierna. Subyacente, encontramos otro músculo que lo vemos acá, miren, por debajo. Ese músculo es denominado el músculo pedio, ¿ya? El músculo pedio. Este músculo pedio tiene un origen en el pie, en el calcáneo, y termina en el pie, ¿ya? Este músculo pedio tiene dos componentes, un componente interno, como estamos viendo acá, y un componente externo acá, ¿ya? El componente interno del pedio es llamado también el extensor corto, no confundir con el extensor largo, ¿ya? Ya les he dicho largo porque se origina en la pierna. Este se origina en el pie, entonces el extensor corto, el componente interno del pedio, es llamado extensor corto propio del dedo gordo. Y este de acá es el extensor corto común de los dedos. El tendón del extensor corto común de los dedos, miren, se termina uniendo al nivel de la cabeza de los metatarsianos en lo que es la base
de los dedos se une con el tendón suprayacente. Es decir, este tendón del extensor corto común de los dedos se une con el tendón del extensor largo común de los dedos, ¿ya? No se olvide, ¿no? Entonces acá tenemos el músculo pedio, lo que les he explicado, ¿no? Se ubica este músculo con dos segmentos, el externo, extensor corto común de los dedos, y el interno, el extensor corto del dedo gordo, ¿no? Se origina en el calcáneo, origen en el pie, ¿no? En la parte superior, porción anterointerna, ¿no? Ambos segmentos, tanto el segmento externo como el interno, tienen este origen y su inserción terminal, primera falange del primer dedo, el extensor corto del dedo gordo, ¿no? ¿No? El extensor termina en falange, la primera falange, ya, del primer dedo y en las segundas, terceras falanges de los dedos segundo, tercero y cuarto. Se divide en tres tendones, no envía tendón al quinto dedo, en la base de los dedos se une, miren, en la base de los dedos se une con el extensor largo común de los dedos suprayacentes. ¿Ya? Entonces, recuerden, miren, se une. Y a su vez este tendón, recuerden, se explicó ayer, se va a dividir en tres tendones, tres haces, más que tres tendones, tres haces. Un haz medial que se une, que se fija a la falange medial, a la falange media, y dos laterales que van por los costaditos y después se unen para finalmente fijarse en la falange distal, ¿ya? Pero esa inserción final es común para el extensor largo común, como también para el extensor corto común, ¿ya? Muy bien, y acá tenemos al músculo pedio con su componente externo y su componente interno. En cuanto a la vascularización del pie, hay que tener en cuenta lo siguiente. El día de ayer explicamos de que el compartimiento anterior estaba irrigado por la arteria tibial anterior, compartimiento anterior de la pierna. Esta arteria tibial anterior continúa para llegar al dorso del pie, donde se convierte en arteria pedia, ¿ya? Donde se convierte en arteria pedia, ¿ya? Y esta arteria pedia es la que va a dar irrigación a estos elementos dorsales del pie. Con respecto a la inervación, está también a cargo del nervio tibial anterior, el cual también viene del compartimiento anterior de la pierna y este va a seguir por el dorso del pie y va a terminar haciéndose superficial en la parte distal del pie, emergiendo entre el primer y segundo dedos para inervar esa zona, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a ver, esta arteria pedia, que sabemos de dónde se origina, ¿no? Va por debajo del segmento interno del músculo pedio y origina las siguientes ramas, ¿no? Las arterias maleolares anteriores, tanto interna y externa, ¿no? Estas arterias pueden originarse todavía de la tibial anterior, ¿ya? Y su nombre lo dice, son maleolares anteriores, son para la parte anterior de los maleolos, ¿no? Si va al maleolo interno, eh, será por la arteria maleolar anterior interna, ¿no? Por la parte anterior del maleolo interno tibial, ¿no? Y si va al maleolo externo peroneo, será la arteria maleolar anterior externa. Así de fácil, ¿ya? Luego va a dar la arteria dorsal del tarso, que se dirige hacia la parte externa del dorso del pie, ¿no? Pedia y está dando este vasito de acá, que es la arteria dorsal del tarso, ¿ya? Que se dirige hacia la parte externa del pie. Recuerden, este es interno, ¿no? El dedo gordito siempre va hacia adentro. Este es dorso del pie, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la dorsal del metatarso,
o arteria arcuata o arqueada y plantar profunda. Estas dos son las ramas terminales de la arteria pedia. La primera, la arteria arcuata, ¿no? O dorsal metatarso, rama transversa, se dirige hacia el lado externo del dorso. Se dirige hacia el lado externo del dorso. Esta es la arteria arqueada, arcuata o dorsal del metatarso. ¿Ya? 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 Y la segunda es una rama gruesa que perfora el primer espacio interóseo para dirigirse a la región plantar. Una gruesa que se dirige hacia este primer espacio interóseo. Pues este es el primer espacio interóseo, ubicado entre el primer y segundo metatarsiano. Ahí, ¿ya? ¿Y qué ocurre, no? ¿Ya? Eh, ¿Ya? Se dirige y va a formar hacia la región plantar, ¿no? Donde va a formar un arco plantar, ¿ya? Esta arteria pedia se divide en estas ramas terminales a nivel de la base del segundo metatarsiano, ¿no? De estas ramas terminales se originan arterias. De la dorsal del metatarso, 3 interóseas dorsales, ¿ya? De esta se originan 3 interóseas dorsales. Vamos a ver que hay interóseas plantares también. Interóseas dorsales, ¿ya? Ahí lo tenemos. Perfecto, ¿no? ¿Ya? Y de la plantar profunda, la arteria digital dorsal para el lado interno del dedo gordo y una interósea o metatarsiana para el primer espacio interdigital, ¿no? Oh, mire, esta, ¿ya? Esta, para el primer espacio, ¿no? Lo que faltaría acá es ¿no? La digital dorsal para el lado interno del dedo gordo, ¿no? Acá, un vasito que vendría por acá, ¿ya? Muy bien, en el esquemita, ¿no? El nervio tibial anterior, ya les dije, es el nervio que está inervando el compartimiento anterior. Es llamado también el nervio peroneo profundo y es una de las ramas terminales, el tibial anterior o peroneo profundo, ramas terminales del ciático popliteo externo o componente fibular común o peroneo común del nervio ciático, ¿ya? Y este inerva el compartimiento anterior, ¿ya? De la pierna y se va a continuar, ¿no? ¿Ya? Inerva al músculo pedio y se divide en las ramas, en dos ramas digitales dorsales que se hacen cutáneas entre el primer y segundo dedo, lo que les decía, ¿no? Ese nervio viene, es profundo y se hace recién cutáneo a este nivel, ¿no? Dando estas ramas digitales, ¿no? ¿Ya? Dos ramas digitales, digitales dorsales, para el primer y segundo dedo, ¿no? Para el lado externo del primer dedo y para el lado interno del segundo dedo, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a pasar ahora a lo que es la región de la planta, ¿ya? Vamos a dejar de compartir y me da unos minutitos para buscar el archivo. Listo, chicos, entonces vamos a continuar ahora con lo que es la región plantar. La región plantar es más complejo que la región dorsal, ¿ya? Entonces, lo que queda de la clase vamos a destinarlo a región plantar. En caso de que no termináramos, nos vamos a tomar algunos minutitos, ¿ya? Confío que sí
¿ya? Confío que sí podemos hacerlo, pero siempre hay que tener un plan de emergencia, ¿no? En caso, no, de repente nos vamos unos 10 minutitos más. Entonces vamos a iniciar compartir. ¿Se está viendo la imagen? Sí se observa, doctor. Perfecto. Gracias. Bien, entonces empezamos lo que es la región plantar, más compleja que la región dorsal, ¿ya? Entonces voy a tratar de explicarlo de manera bastante sencilla, ¿ya? Bien, vamos a verlo primero por planos, por compartimientos, ¿no? Entonces retiramos la piel de la planta del pie. Acá, ya, en este primer plano que es la piel, vamos a notar una clara diferencia con la región del dorso. El dorso, la piel es delgadita, ¿no? Acá es gruesa. Se accede, le retiramos la piel y vamos a acceder al celular subcutáneo, que también es muy grueso, formando en muchos casos una especie de colchón, ¿no? Ya entre ambos, piel y celular subcutáneo son gruesos, especialmente en el talón y a nivel de la cabeza de los metatarsianos. ¿Por qué? Porque ahí asientan el peso, ¿ya? Eh, si la persona, por ejemplo, ha caminado descalza en vida, ¿no? Entonces va a tener, aparte de eso, una, va a tener callos, ¿no? Que son dependientes de la capa córnea, de la epidermis de la piel. Entonces, eso encima engruesa toda esta zona, ¿ya? Entonces, una vez que retiramos el celular subcutáneo, se accede, ¿no? Tenemos que levantar la piel del celular, accedemos a lo que se denomina la aponeurosis plantar, ¿ya? Esta es gruesa en su parte central, con aspecto tendinoso, denominado aponeurosis plantar media. Y lateralmente, ¿no? Es muy delgada, ¿ya? Pues miren, levantamos todo y vamos a llegar a esta estructura, que es la aponeurosis plantar, ¿ya? Que es de aspecto tendinoso en la parte central, ¿ya? Denominado aponeurosis plantar media, y hacia los lados es delgadita, ¿ya? Eso es lo que les dice acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La aponeurosis plantar media, la parte central, ¿no? En general, la aponeurosis plantar se origina en el calcáneo. Miren, tanto la parte tendinosa como la parte delgada se originan en el calcáneo, el huesito que está formando el talón, ¿ya? ¿No? Y, ¿no? La porción central, la aponeurosis plantar media, se divide en digitaciones o cintillas pretendinosas, ¿ya? Miren, distalmente empieza a dividirse en digitaciones o cintillas pretendinosas, ¿ya? Acá está bien explicadito acá, ¿no? ¿Ya? He hecho como un resumen acá, ¿no? Las cintillas pretendinosas se dirigen hacia los dedos, dejando entre sí espacios por donde asoman los nervios y las arterias digitales. Miren, se dirigen hacia los dedos, dejando entre sí estos espacios por donde vemos unos vasitos que son las arterias, ¿ya? Y nervios digitales para los dedos, ¿ya? Entre las cintillas pretendinosas se localizan unas fibras transversales, que son los fascículos de fibras transversales. Miren, entre las cintillas, vemos esto de acá, ¿ya? Estos son los fascículos de fibras transversales, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Las cintillas a nivel de la cabeza de los metatarsianos están cruzadas superficialmente por el ligamento transverso superficial del metatarso. Entonces, miren, más o menos la altura de la cabeza de los metatarsianos.
lo que es la base de los dedos, ¿no? Y ahí es cruzado por este, ¿no? Ya, ya, el ligamento transverso superficial del metatarso, ¿ya? Estas cintillas pretendinosas terminan en la base de los dedos, insertándose con las vainas de los músculos flexores de los dedos, con la cabeza de los metatarsianos y la base de las falanges proximales. Al final terminan insertándose, ¿no?, con la vaina de unos músculos subyacentes, que son los músculos flexores, ¿ya? Como les decía el día de ayer, vamos a ver que en la planta del pie no vamos a encontrar extensores, como lo hemos visto en el dorso del pie, sino que vamos a encontrar músculos flexores. Algunos son largos, porque se originan igual que los extensores, se originan en la pierna, en el compartimiento posterior profundo de la pierna, y otros son cortos, flexores cortos, porque se originan en el propio pie, ¿ya? Entonces, flexores en la planta del pie, ¿ya? Desde los bordes externo e interno de la aponeurosis plantar media parten tabiques intermusculares que se dirigen hacia los huesos, dividiendo la planta del pie en 3 compartimentos, ¿no? Entonces, imaginémonos, acá tenemos, no imaginemos, ¿no? Hagamos ese esfuerzo mental, ¿no? De acá, de este extremo, parte un tabique que se introduce igual de acá. Entonces va a dividir un compartimiento, ¿no?, interno, un compartimiento medial y un compartimiento externo. A eso se refiere con decir que forma tabiques, ¿no? De repente lo entienden un poco mejor acá. Imagínense, acá está eh, la aponeurosis plantar, ¿ya? Esta es la parte de la aponeurosis plantar media y emite estos tabiques, ¿no?, que están dividiendo en un compartimiento interno, en un compartimiento medial y un compartimiento externo, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en el compartimiento interno, hay 2 maneras de estudiar lo que es la planta del pie, los músculos que conforman la planta del pie. Uno es mediante compartimientos, que los voy a mencionar, y el otro es mediante planos, que es el que vamos a desarrollarlo, ¿ya? Entonces, en el compartimiento interno vamos a encontrar estos músculos, el aproximador o abductor del dedo gordo. Esto que está entre paréntesis es muy importante porque puede cambiar esto, ¿no?, en relación a la línea media del cuerpo y no a la línea media del pie. ¿Qué significa eso? Miren, ¿no? Tenemos la línea media del cuerpo acá. Entonces, este dedo se aproximará a la línea media del cuerpo. Pero si nosotros consideramos la línea del pie, una línea que está pasando, ¿no?, un eje que pasa por el segundo dedo, vamos a ver este dedo al hacer esto, que se aproxima a la línea media del cuerpo, ¿no?, se está alejando de la línea media del pie. Entonces ya no sería un aproximador, sino un separador, ¿ya? Entonces tener mucho cuidado con eso, chicos. Siempre, y en el examen se les puede poner, ¿no? Primer músculo, ¿no? Será aproximador o separador, dependiendo, según el eje o la línea media del pie. Entonces ya cambia, ¿no? ¿Ya? Entonces este aproximador o aductor es en relación a la línea media. Si fuera a la línea media del cuerpo, perdón, y si fuera a la línea media del pie, no sería un aproximador, sino sería un separador, un abductor con B. ¿Me entiende? ¿No? Bien, también en este compartimento interno tenemos al flexor corto del dedo gordo. Cuando decimos flexor corto, nos estamos refiriendo a un músculo que está naciendo en el pie y termina en el pie, ¿no? ¿Ya? Tenemos el tendón del flexor largo propio del dedo gordo. Este, al decir largo, tiene un origen en la pierna, ¿ya? En el compartimiento
posterior profundo de la pierna, ¿ya? Y va hacia el dedo gordo. El compartimiento central contiene los siguientes músculos y tendones. El flexor corto plantar. Nos está diciendo que es un músculo que está naciendo en el pie. Se divide en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos, a los que llega junto con los tendones del flexor común de los dedos, ¿no? El tendón flexor común de los dedos, músculo de la región dorsal profunda de la pierna. Este también es un flexor largo común. Se origina en la región dorsal profunda de la pierna. Su tendón diverge en 4 tendones que se insertan en la falange distal de los 4 últimos dedos, a los que llega junto con los del flexor corto plantar, como se mencionó antes. Los músculos lumbricales relacionados con los tendones del flexor común de los dedos, el cuadrado carnoso de Silvio, accesorio del flexor común largo de los dedos, ¿no? Se inserta en el borde libre, ahorita lo vamos a ver cada uno de estos, el separador del dedo gordo con sus 2 porciones transversa y oblicua. Separador en relación a la línea media del cuerpo y no con la línea media del pie. Nuevamente repetimos, ¿no? Ya, es un separador en relación con la línea media del cuerpo, se está alejando de la línea media del cuerpo. Si fuera con la línea media del pie, no sería un separador, sino sería un aproximador, ¿ya? Siempre tener en cuenta eso. Y el compartimiento externo que contiene los siguientes músculos, el separador o aductor del dedo pequeño, separador tanto para la línea media del cuerpo como para la línea media del pie. Acá, en el dedo pequeño, el aproximador o separador es lo mismo, tanto para la línea media del cuerpo como para la línea media del pie, ¿ya? Acá no afecta, ¿no? ¿Ya? Y el flexor corto del dedo pequeño. Muy bien. Como les decía, estos músculos del pie pueden describirse de acuerdo a los compartimientos en interno, central y externo. Pero hay otro sistema que es el que empleamos, ¿no? Incluso para el reconocimiento, la explicación en el anfiteatro, que era de acuerdo a planos, ¿no? Entonces hablamos de un plano superficial, de un segundo plano, de un tercer plano y hasta de un cuarto plano, ¿ya? Entonces, lo vamos a explicar mejor así, de acuerdo a los planos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos el plano superficial, ¿ya? El primer plano, ¿no? Vamos a ver el aproximador del dedo grueso, compartimiento, que pertenecería al compartimiento interno, ¿ya? Acá lo tenemos, ¿no? Miren, ¿ya? Esto está inmediatamente por debajo de la aponeurosis plantar media, ¿ya? El flexor corto plantar, que correspondería al plano central, ¿no? El flexor corto plantar, ahí lo tenemos. El flexor corto plantar, ¿ya? Y el separador del dedo pequeño, ¿no? Separador del dedo compartimiento externo, ¿ya? ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Muy bien, este es el plano superficial. Bien, entonces acá tenemos los orígenes de cada uno, ¿no? El músculo aproximador del dedo gordo, el que, el que comprende el compartimiento interno, se origina, ¿no? En el calcáneo, ¿no? El huesito que forma el talón, un tubérculo interno y su inserción terminal en la base de la falange proximal del primer dedo, lado interno, ¿no? Calcáneo, está el calcáneo y se origina ahí y termina en la base, ¿no? De en la base de la falange proximal del primer dedo en el lado interno, ¿no? De la falange, la primera falange o falange proximal. Ahí termina, ¿ya?
Luego tenemos el músculo flexor corto plantar, también del compartimiento central, ¿no? Y del plano superficial, ¿no? Este se origina, miren, en el calcáneo, igual que, ¿ya? En el tubérculo interno. Su inserción termina, su tendón se divide en 4 para los 4 dedos externos. Estos se unen a los tendones del flexor largo común de los dedos, que es un músculo que lo vamos a encontrar en el plano, en el segundo plano, ¿ya? Entonces se unen. Ambos llegan a las vainas tendinosas digitales. En su interior, el tendón del flexor corto se separa. Es perforado para permitir el paso del tendón del flexor largo, que está en el segundo plano, el cual es el perforante, ¿no? Y se inserta en la falange distal respectiva, y el del flexor corto, que se vuelve a unir dorsalmente al tendón del flexor largo, se inserta en la falange media. Pues miren, lo que estamos viendo acá son los tendones del flexor corto, miren. ¿Y cómo se abre? Miren, se abre. Se abre para permitir el pasaje de este tendón de acá. Este tendón es de este musculito que está en un segundo plano, que es el flexor largo común. Este es el flexor corto común. Entonces, el tendón del flexor corto común es el perforado. Se abre, ¿no? Y el perforante es el tendón del músculo que se encuentra en el siguiente plano, que es el flexor em, largo común de los dedos. ¿Ya? Muy bien. El músculo separador del dedo pequeño, su inserción de origen en el calcáneo, inserción terminal en la falange proximal del dedo pequeño, ¿ya? Falange proximal del dedo pequeño en el lado externo, ¿no? Y acá lo tenemos. En la falange proximal del dedo pequeño, ¿no? En el lado externo, ¿ya? Muy bien, este es el primer plano. El segundo plano es un plano en el cual no hay músculos en este segundo plano del compartimiento externo. Por lo tanto, solo tendremos músculos del compartimiento interno y el compartimiento medial, ¿ya? Entonces aquí, ¿a quiénes vamos a identificar? A estos flexores largos que, como repito, se originan a nivel de la pierna, del compartimiento posterior profundo de la pierna, ¿ya? ¿Ya? Ahí tienen su origen, ¿ya? Entonces tenemos al flexor largo propio del dedo grueso, que sería un músculo que comprendería el compartimiento interno de lo que vimos hace un momento del pie, ¿no? El tendón del flexor largo común de los dedos, que correspondería al compartimiento central, el cuadrado carnoso de Silvio, o cuadrado plantar, o músculo accesorio del flexor largo común de los dedos, que comprende el compartimiento central y los 4 músculos lumbricales en relación con los relaciona estos músculos con los tendones del flexor largo común de los dedos, ¿ya? Entonces tenemos el tendón del flexor largo propio del dedo gordo, como repito, se origina, ¿no? En la parte dorsal profunda o posterior profunda de la pierna, ¿no? Este tendón pertenece a un músculo de la región dorsal profunda de la pierna, ya lo dije. Su tendón llega a la región plantar para insertarse en la falange distal del dedo grueso, ¿ya? Pues miren, su tendón llega para insertarse, ¿ya? Para insertarse, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces nos dice, eh, su tendón llega a la región plantar para insertarse en la falange distal del dedo grueso, ¿ya? Muy bien.
el tendón del flexor largo común de los dedos, ¿ya? Este tendón pertenece también a un músculo de la región profunda de la pierna. Su tendón llega a la región plantar, donde se divide en 4 tendones para insertarse en la falange distal del respectivo dedo. Y recordemos que estos tendones son los perforantes, ¿no? Pasan a través de los tendones del flexor corto al cual perforan, ¿se acuerdan? ¿No? Acá miren, ahora lo tenemos, ¿no? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Entonces, este es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? ¿Ya? Y acá lo tenemos, ¿no? Entonces ya saben que este tendón está terminando, pasando, ¿no? Perforando, ¿no? Miren cómo se separa en 4 tendones, ¿ya? Estamos viendo que estos pasan por una, por un canal que ahorita vamos a explicarlo, ¿no? ¿Ya? Los músculos lumbricales son 4 músculos lumbricales y están relacionados con los tendones del flexor largo común de los dedos, ¿no? Miren, acá tenemos el flexor eh, largo propio del dedo gordito. Miren, está en un plano un poquito por debajo, ¿no? Y acá tenemos al flexor largo común de los dedos, que se separa, miren, se separa, recuerden que perfora acá, y acá tenemos estos músculos de acá, que son los 4 músculos lumbricales, ¿ya? Estos 4 músculos lumbricales en relación con los tendones del flexor largo común de los dedos tienen las siguientes inserciones de origen. El primer lumbrical, el interno, nace del lado interno del tendón del flexor largo común de los dedos y los otros 3 nacen de los 2 tendones entre los cuales se encuentran. Pues miren, este es el lado interno del tendón para el segundo dedo. Del lado interno nace el primer lumbrical, pero el segundo, tercero y cuarto nacen de los lados de los tendones adyacentes. Ay, no me responde esto. Ya, acá. Mi mouse creo que está ya fallando, no me responde a veces. Acá, ¿no? ¿Ya? Entonces nos dicen, ¿no? Nacen, ¿no? Los otros 3 nacen de los 2 tendones entre los cuales se encuentran. ¿Dónde terminan? El tendón del extensor, ¿no? De la falange proximal, ¿no? Y del respectivo dedo, ¿no? ¿Ya? Miren, acá termina. En el tendón, miren, nos dice en el tendón del extensor de la falange proximal del respectivo dedo. Es decir, se va hacia la parte dorsal, donde se encuentra el extensor. Ahí termina, no en el tendón del flexor, sino en el tendón del extensor. ¿Ya? Dense cuenta, ¿no? No en el del flexor. ¿Ya? Bien. El otro músculo que corresponde a este segundo eh, plano es el músculo cuadrado plantar o carnoso de Silvio, o llamado también accesorio del flexor largo común de los dedos. Este músculo se origina de 2 porciones, ¿no? En el calcáneo, ¿no? Superficie plantar, lado interno, una porción interna, y lado externo, ¿no? La porción externa. Entonces tenemos el calcáneo, miren, tiene doble origen, ¿ya? Una porción interna y una porción externa. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar en el borde externo del tendón del flexor largo común, antes que se divide en los 4 tendones, ¿no? Entonces, miren, este es el flexor largo común,
de los dedos, que lo acabamos de ver, ¿no? Miren cómo se divide, tenemos los lumbricales acá. En este borde externo, este de acá, ahí se inserta el cuadrado carnoso o cuadrado de Silvio. Por eso también lo llaman accesorio del flexor largo común, ¿no? ¿Ya? Se inserta en ese borde, ¿ya? Muy bien, entonces, todos estos son los músculos correspondientes al segundo plano, ¿ya? Músculos correspondientes al segundo plano. El tercer plano, identificamos a los flexores cortos. ¿Qué significa esto? ¿No? Y al separador, ¿no? Flexores cortos nos está diciendo que se originan en el pie y terminan en el pie. Los largos, ya les dije, se originan en la porción, en la pierna, ¿no? ¿No? Los tensores largos en la pierna, los flexores largos, perdón, en la pierna también, ¿ya? Los cortos, igual que los extensores cortos, se originan en el pie y terminan en el pie, ¿ya? Entonces vamos a ver el flexor corto del dedo grueso, ¿no? Que es un músculo que pertenece al compartimiento interno, un separador del dedo grueso, el compartimiento central, y un flexor corto del dedo pequeño, que corresponde al compartimiento externo. Nuevamente, en este tercer plano tenemos músculos de los tres compartimentos, a diferencia del segundo plano donde no teníamos músculo del compartimento externo, ¿no? Entonces, el músculo flexor corto del dedo grueso, ¿ya? El flexor corto del dedo grueso, su inserción de origen en el cuboides y la tercera cuña, ¿no? Y su inserción terminal se divide en dos partes, una interna al lado interno de la base de la falange proximal y un externo al lado externo de la base de la falange proximal, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Miren, ¿no? Esta es la falange proximal, ¿no? Uno base al lado interno, perdón, acá el lado interno y este es el lado externo, esta es la planta del pie, ¿ya? Y acá lo tenemos, ¿no? El origen. Ese es el flexor corto del dedo gordo, ¿ya? El, el separador del dedo gordo, músculo que presenta dos porciones o segmentos, un oblicuo y transverso, ¿ya? Siempre tener en cuenta que este de separador es relacionado con el plano de la línea media del cuerpo, ¿no? La línea media del cuerpo, y no la línea media del pie, ¿ya? Su inserción de origen, base del segundo, tercero y cuarto metatarsianos, la porción oblicua, ¿ya? La porción oblicua, esta es la porción oblicua, ¿ya? Y esta es la porción transversa, ¿ya? Entonces, la porción transversa del ligamento plantar y ligamento transverso profundo del metatarso. ¿Se acuerdan que había un ligamento superficial? También hay un ligamento transverso profundo. Y ahí tiene su origen este segmento transverso, ¿ya? ¿Y dónde termina? En la base de la falange proximal, pero en el lado externo, ¿no? En la base de la falange proximal, pero hacia el lado externo, ¿ya? Este musculito, no se olviden, dos componentes, oblicuo y transverso, ¿ya? Muy bien. El músculo flexor corto del dedo pequeño, inserción de origen en la base del quinto metatarsiano, ¿ya? Base del quinto metatarsiano y su inserción terminal base de la falange proximal cara plantar, ¿no? Base del quinto metatarsiano y termina, miren, en la base de la falange proximal del quinto dedo, ¿no? Cara plantar. Este es el tercer plano, ¿ya? El cuarto plano, el más profundo, ya va a comprender a los llamados músculos interóseos. Estos músculos interóseos son músculos que se encuentran a nivel de las
de los metatarsianos, ¿no? A nivel de los músculos metatarsianos. Ahí vamos a encontrar a estos interóseos, ¿ya? Hay unos que, digamos, están más hacia la planta, serían los interóseos plantares, y otros que son más tirados ya al dorso, que son los interóseos dorsales, ¿ya? Entonces, estos músculos se encuentran entre los huesos metatarsianos. Estos son los interóseos, ¿ya? Muy bien, entonces, se habla de 3 interóseos plantares y 4 interóseos dorsales, ¿ya? ¿No? Entonces tenemos acá los 3 interóseos plantares, ¿ya? A los 4 interóseos dorsales. Digamos, estos son los más profundos de la planta, ¿no? Ya están yéndose casi hacia el dorso del pie, ¿ya? Más profundos. Muy bien. Entonces tenemos los interóseos plantares, inserciones de origen. Hay, ¿no? 3 interóseos plantares. El primer interóseo se origina en el lado interno del tercer metatarsiano. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. En el lado interno, ahí se origina del tercer metatarsiano. Ya, este es el primer interóseo plantar. ¿Ya? El segundo interóseo en el lado interno del cuarto metatarsiano. ¿No? Primero, segundo, tercero, cuarto metatarsiano en el lado interno. Miren, ¿ya? El segundo interóseo. Y el tercer interóseo plantar en el lado interno del quinto metatarsiano. En el lado interno, 1, 2, 3, 4, 5. En el lado interno del quinto metatarsiano. Ahí se origina el tercer interóseo plantar. ¿Ya? Muy bien. ¿Y dónde terminan? El primer interóseo termina en el lado interno de la base de la falange proximal del tercer dedo. ¿Ya? En el lado interno de la base de la falange proximal del tercer dedo. Falange proximal del tercero. 1, 2, 3, falange proximal en el lado interno. Ahí termina. ¿Ya? El segundo interóseo en el lado interno de la base de la falange proximal del cuarto dedo. 1, 2, 3, 4. Cuarto dedo, falange proximal, lado interno, miren. Y ya están viendo dónde termina el último, ¿no? Tercer interóseo en el lado interno de la base de la falange proximal del quinto dedo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Quinto dedo, falange proximal, lado interno. Ahí termina. Estos son los interóseos plantares. Los interóseos dorsales. Los interóseos dorsales son más profundos que los anteriores. Estos se originan de los dos metatarsianos entre los cuales se ubica. Recuerden que estos son 4 interóseos dorsales. ¿Ya? El primer interóseo dorsal se origina del primer y segundo metatarsianos. Primer y segundo metatarsianos. De ahí se origina, miren, ¿no? De los metatarsianos entre los cuales se encuentran. ¿Ya? El segundo interóseo se nacerá del segundo y tercer metatarsianos. Tenemos del segundo y tercer metatarsianos. De ambos se origina. ¿Ya? El tercer interóseo del tercer y cuarto metatarsianos. Es muy fácil, ¿no? ¿No? El segundo, del tercer y cuarto metatarsianos. Ahí. Y este, el cuarto y quinto metatarsianos. Así siempre. ¿Ya? El cuarto interóseo. ¿Y dónde terminan? Sus inserciones terminales son el primer interóseo, va a terminar en el lado interno de la base de la falange proximal del segundo dedo. Miren,
El primer interóseo dorsal termina acá, en la falange proximal, ¿no? En el lado interno, ¿no? De la base de la falange proximal del segundo dedo. El segundo interóseo termina en el lado externo de la base de la falange proximal del segundo dedo. Miren, también termina en el segundo dedo, el segundo interóseo, ¿ya? Solo que termina en el lado externo, ¿ya? De la falange proximal, ¿no? ¿Ya? De la base de la falange proximal del segundo dedo, ¿ya? Entonces estos dos, el primer y segundo interóseo, terminan en la falange proximal del segundo dedo. El tercer interóseo termina en el lado externo de la base de la falange proximal del tercer dedo, ¿no? El tercero, miren, acá termina en la base de la falange proximal, tercer dedo, pero en el lado externo, ¿ya? Y el cuarto interóseo en el lado externo de la base de la falange proximal del cuarto dedo. Miren. Falange proximal, lado externo, ¿no? Cuarto dedo. ¿Eh? Muy bien. Todo esto es la información muscular en planos y compartimentos. ¿Qué elementos vasculonerviosos vamos a encontrar en la planta del pie? ¿No? Todavía tenemos algunos minutos, felizmente. Los elementos vasculonerviosos de la planta del pie se originan de la arteria y nervios tibiales posteriores, los que llegan a la planta del pie luego de atravesar el ligamento anular interno o retináculo flexor por un compartimiento en este. Cada uno. La arteria y nervios se dividen en plantar externo y plantar interno. Eh, recordemos, es el día de ayer, lo siguiente, ¿no? El paquete vasculonervioso tibial posterior se origina, ¿no? De la siguiente manera, ¿no? La arteria tibial posterior es la continuación del tronco tibio peroneo, ¿no? Esto lo explico, miren. La arteria poplitea, perfecto, ya sabemos cuál es la arteria poplitea. La arteria poplitea está ubicada en la fosa poplitea, es posterior y no es otra cosa que la continuación de la arteria femoral, ¿no? La cual pasa por el anillo del tercer aproximador, se convierte de anterior en posterior y se convierte en arteria poplitea. Y esta arteria poplitea va a originar eh, la arteria tibial anterior, la cual va a pasar por un intersticio, un espacio que hay en la parte superior de la membrana interósea y se localiza en el compartimento anterior. Luego, esta arteria va a continuar después de dar la tibial anterior como tronco tibio peroneo y el cual dará lugar a la arteria, a un componente interno, externo. El externo es la arteria peronea y el interno viene a ser la arteria tibial posterior. ¿Ya? Que está irrigando a los componentes posteriores, a los músculos de la región posterior de la pierna. ¿Ya? El nervio tibial posterior, no es otra cosa que la continuación del componente tibial o componente interno del ciático, es decir, el ciático popliteo interno, el cual se continúa, pasa por el arco del sol y se convierte en nervio tibial posterior. ¿Ya? Esta arteria tibial posterior y nervio tibial posterior van a pasar por un compartimiento ubicado, formado por el retináculo flexor, que ya lo expliqué el día de ayer, que se extiende, este retináculo, ¿no? Está formado por fibras, que es como un ligamento anular, que se extiende desde el maleolo interno tibial hasta el calcáneo, ¿no? Entonces, va a enviar tabiques que van a dividir en compartimentos. Y hay un compartimiento por el cual está pasando la arteria y el nervio tibial posterior.
¿ya? Para de esta manera llegar a la planta del pie, ¿ya? Una vez que llegan a la planta del pie, ¿no? Cada uno, la arteria tibial posterior y el nervio tibial posterior, se van a dividir cada uno en un plantar externo y un plantar interno, ¿ya? El plantar interno irá por el lado interno de la planta y el plantar externo por el lado externo, ¿ya? La división ocurre luego de abandonar el ligamento anular interno o retináculo flexor, ya les dije, ¿no? Por el canal calcáneo interno, estando ambos cubiertos por el aproximador del dedo gordo, ¿ya? Entonces tenemos la arteria plantar externa e interna. La arteria plantar interna origina una rama profunda para los músculos que lo rodean y una superficial, ¿ya? Esta continúa por el lado interno del pie y termina en el lado interno del dedo grueso. Suministra antes delgadas arterias digitales que se unen a las interóseas plantares, ¿ya? ¿No? A las interóseas plantares. Estas últimas se originan de la arteria plantar externa, ¿ya? Pues miren, estas son las arterias plantares, ¿no? Entonces miren, acá está todavía como arteria tibial posterior y va a dar lugar a esta arteria plantar interna y esta es la arteria plantar externa, ¿ya? La arteria, esta es planta del pie, por si acaso. La arteria plantar interna, miren, ¿no? Está muy bien acá. Eh, Da una rama profunda que se pierde en los músculos, ¿no? Y una superficie. Esta se continúa por el lado interno del pie. Miren, se continúa por el lado interno del pie, ¿no? Y va a dar, ¿no? Y termina en el lado interno del dedo grueso, suministra antes delgadas arterias digitales que se unen a las interóseas plantares, ¿no? Miren, las delgadas arterias digitales y da esta que se termina uniendo con las interóseas plantares que se originan de la plantar externa, ¿ya? Pues nos dice, ¿no? La arteria plantar externa cruza oblicuamente la planta del pie hacia adelante y afuera entre el flexor corto plantar y el cuadrado plantar. Acá les describo entre qué músculos pasan, ¿no? En el lado externo se dirige hacia adelante entre el flexor corto plantar y el separador del dedo pequeño. Se profundiza y se dirige hacia adentro para unirse a la rama plantar profunda de la arteria pedia y forma el arco plantar. Y acá se termina uniendo, recuerden, con la arteria pedia, con la rama profunda de la arteria pedia, ¿se acuerdan? Lo vimos hace un momento, ¿no? Del dorso del pie, ¿ya? Muy bien. Las interóseas plantares nacen de este arco plantar, se dirigen hacia adelante sobre la superficie de los músculos interóseos y terminan dividiéndose en arterias digitales propias, ¿no? Con estas interóseas se anastomosan las ramas digitales de la arteria plantar interna. Además, da perforantes que van hacia las interóseas dorsales, que se originaban, ¿se acuerdan? Estas se originaban de la arteria arcuata, de la rama de la pedia, ¿se acuerdan? ¿No? Lo acabamos de ver, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, dan estas interóseas, ¿no? ¿Ya? Dan estas interóseas, como dice acá, ¿no? ¿Ya? Las interóseas plantares, ¿no? Que se dividen en arterias digitales propias, ¿no? Miren, se dividen en arterias digitales propias, ¿ya? Arterias digitales propias. Muy bien, ¿ya? Y estas se anastomosan con las ramas digitales de arteria plantar interna. ¿Ya? Se anastomosan, ¿no? Con de la plantar interna, miren, se dividen en digitales propias, ¿ya?
y se anastomosa con la rama de la pedia, ¿no? ¿Ya? Estas también pueden dar ramitas que terminan anastomosándose con las interóseas dorsales, ramas de la pedia, ¿ya? Respecto al nervio, los nervios plantares externos e internos. El nervio, igual que la arteria, se va a dividir en un plantar interno y un plantar externo, ¿ya? Entonces, el nervio plantar interno se halla cubierto por el aproximador del dedo grueso, se dirige hacia adelante, por el lado interno del pie, emerge entre el aproximador del dedo gordo y el flexor corto plantar, dividiéndose en 4 nervios digitales plantares, ¿ya? El más interno es para el lado interno del dedo gordo, ¿ya? Miren, se termina dividiendo en 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Este es el plantar interno, ¿ya? 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 El más interno es para el lado interno del dedo gordo. Interno para el lado interno del dedo gordo. Miren, ¿ya? ¿Ya? Y los otros son digitales comunes que luego se dividen en digitales propios, ¿ya? El más externo de los digitales comunes puede recibir una anastomosis del nervio plantar externo. Miren, se terminan dividiendo en digitales propios, miren, en digitales propios, ¿ya? Y el más externo, este es el que va a recibir una anastomosis del plantar, del nervio plantar externo, ¿ya? ¿Ya? ¿No? Una anastomosis del plantar externo, ¿ya? El nervio plantar externo se dirige hacia afuera entre el flexor corto del plantar y el cuadrado carnoso en el lado externo. Se incurva hacia adelante y se divide junto a la base del quinto metatarsiano en una rama profunda y otra superficial. Este es el externo, ¿no? Ha dado una rama superficial y una rama profunda, ¿ya? Una rama superficial y una rama profunda, ¿ya? La rama superficial del nervio plantar externo emerge entre el flexor corto plantar y el separador del dedo pequeño y se divide en 2 ramas digitales. Una digital propia, lado externo del dedo pequeño, y otra común, lados adyacentes del quinto y cuarto. Esta es la que envía la rama anastomótica a la digital común más externa del nervio plantar interno, ¿no? Miren, esta es la rama superficial, da esta para el lado externo y otra común para el quinto y cuarto. Y es esta la que envía la ramita anastomótica para anastomosarse con la más externa, ¿no? De la plantar interna. ¿Ya? ¿Vamos? No es muy difícil, ¿no? Hay que entenderlo esto con los gráficos, ¿no? La rama profunda del nervio plantar externo corre hacia adentro junto con el arco plantar, cruza los extremos proximales de los interóseos, envía ramos a todos los interóseos, excepto el tercer interóseo plantar y cuarto dorsal, que son inervados por la rama superficial, ¿no? Y ahí lo tenemos. El profundito, miren, se va profundamente, ¿ya? Dice acá, corre hacia adentro junto con el arco plantar, cruza los extremos proximales de los interóseos, ¿no? Para que cruce el extremo proximal de los interóseos es profundo. Recuerden que los interóseos, ¿no? Son los músculos más profundos, son los del cuarto plano, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Sí. Bien, entonces hemos terminado esta parte.
Vamos a dejar de compartir. Bien, hay un tercer tema, pero es bien cortito. Me da un tiempito para ubicarlo. Bien, chicos, entonces vamos a compartir. Esto lo vamos a hacer de manera rápida para no extendernos demasiado. ¿Se está viendo la imagen? Sí. Sí, doctor. Sí. Bien, chicos. Está un poquito extensa la clase, pero tenemos que terminar hoy día. Como les decía a los compañeros, a nosotros nos dieron una programación al comienzo del curso, donde se considera la semana de evaluaciones del 11 al 16. Luego la han cambiado y nos han puesto del 4 al 9. Entonces nos han reducido una semana. Eso ha obligado a reprogramar todo, ¿no? Esto se hubiera hecho con calma la próxima semana, pero yo le estoy mandando estos PowerPoint con una explicación bien bonita como para que lo lean de ahí nomás, son como resúmenes, ¿ya? Bien, la parte ósea del pie ya lo hemos visto, ¿no? Lo que es el astrágalo, el calcáneo, el escafoides o navicular, ¿no? Estás viendo desde el dorso, tenemos el cuboides, esta es parte del calcáneo cuboides y las tres cuñas. Una cuña interna o primera cuña, una segunda cuña y una tercera cuña, ¿ya? Vamos a pasar rápido esto nomás, ¿ya? Y acá los tenemos los huesos, ¿no? Ay, me olvidaba decirlo, los metatarsianos, ¿no? Metatarsianos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con sus bases y sus cabecitas. Y tenemos las falanges, ¿no? El primer dedo solo tiene falange proximal y distal. Los del segundo al quinto tienen falange proximal, media y distal, ¿ya? Acá los tenemos vistos desde un lado, ¿no? Miren el calcáneo. Ya hemos visto que hay muchos músculos que se originan acá. El astrágalo, el escafoides, el cuboides. Esto lo estamos viendo entonces. Es una vista, ¿no? Miren. ¿Ya? Acá tenemos el cuboide, una vista externa, ¿no? Estamos viéndolo desde este lado, ¿no? Entonces veríamos la tercera cuña, la segunda, la primera no la veríamos porque está para el otro lado, los metatarsianos y las falanges, ¿ya? Y acá tenemos los diferentes huesitos, ¿ya? Por separado. Articulación talocrural es la articulación del tobillo, ¿ya? Engloba al astrágalo del pie y a la tibia. Y el peroné de la pierna. Todo esto forma esta articulación talocrural o del tobillo. Es una articulación tipo bisagra, ¿no? ¿Ya? Es estabilizada por ligamentos mediales y laterales. Hay ligamentos que refuerzan esto, tanto en la parte lateral como en la parte, acá, la parte lateral, como en la parte medial, ¿ya? El ligamento medial, ligamento deltoideo, ¿no? ¿Ya? Que son los ligamentos que están reforzando estas articulaciones del tobillo, ¿ya? ¿Ya? Se subdivide en 4 porciones, una porción tibio-navicular, que va de la tibia al hueso navicular, la tibiocalcánea,
la tibioastragalina posterior, la tibioastragalina anterior, ¿ya? Entonces acá tenemos la tibioastragalina posterior, la anterior y la tibio navicular, ¿ya? Ligamento, esto es por el lado interno. El lado externo, el ligamento lateral, presenta formado por tres ligamentos separados, el ligamento astrágalo-peroneo anterior, ¿no? Astrágalo-peroneo anterior, acá lo tenemos, el ligamento astrágalo-peroneo posterior, ¿no? El ligamento astrágalo-peroneo posterior y el ligamento calcáneo-peroneo. Calcáneo-peroneo. Este es en la parte externa, el ligamento lateral, ¿ya? Articulaciones intertarsiarias, o sea, entre los músculos del tarso, las numerosas articulaciones sinoviales que existen entre los huesos del tarso, sobre todo, evierten, supinan y pronan el pie, ¿no? Entonces, la articulación subastragalina, por debajo del astral, permite el deslizamiento y la rotación que participan en la inversión y eversión del pie, estabilizada por los ligamentos astrágalo-calcáneos lateral, medial, posterior y los interóseos. Articulación astrágalo-calcáneo-navicular. Astrágalo-calcáneo-navicular. La cabeza del astrágalo se articula con el calcáneo y el ligamento calcáneo-navicular plantar por debajo y con el navicular por delante, ¿ya? Participa en la inversión, eversión, pronación y supinación del pie, ¿ya? La articulación calcáneo-cuboidea, ¿no? Entre el calcáneo y el cuboides. Participa en los movimientos de inversión, eversión, pronación y supinación del pie. Está reforzada por el ligamento bifurcado y los ligamentos plantar largo y calcáneo cuboideo plantar. Articulación que se da acá, entre el calcáneo y el cuboide. El ligamento calcáneo navicular plantar, ¿no? El ligamento, y el ligamento calcáneo cuboideo plantar, ligamento plantar corto, ¿ya? Articulaciones tarso-metatarsianas, entre el tarso, todo esto es el tarso, y el metatarso, ¿ya? Son articulaciones planas y permiten movimientos limitados de deslizamiento. Articulaciones metatarsofalángicas. Hay unas tarso-metatarsianas, entre el tarso y los metatarsos, y hay otra metatarsofalángicas, ¿no? ¿Ya? Entre el metatarso y las falanges, ¿ya? Permite la extensión y la flexión y la abducción, aducción, rotación y circunducción limitadas. Están reforzadas por los ligamentos colaterales medial y lateral y por los ligamentos plantares, ¿ya? Muy bien. El túnel del tarso, miren, ¿ya? El retináculo flexor, miren, y por acá pasa. Es esto por donde estaban pasando, recuerden, el paquete vasculonervioso tibial posterior, ¿no? El músculo tibial posterior y los flexores largos que llegaban a la planta del pie, que lo vimos hace un momento, ¿ya? Los arcos del pie, ¿no? Sobre todo en lo que es la parte interna del pie. Cuando se pierde este arco del pie, esto se pone plano y es lo que se conoce como el pie plano. Entonces, normalmente si ustedes dejan una huellita, van a ver que la parte interna de la planta del pie está más elevada que la parte externa, ¿no? Eso es lo normal. Si se pierde eso, estamos frente a un pie plano, ¿ya? Entonces, el arco interno anteroposterior o arco longitudinal es más acentuado que el externo. El externo prácticamente contacta con la superficie, ¿no? ¿Ya? Y esto es el arco transverso, ¿ya? Ese elemento, los arcos del pie,
están reforzados por ligamentos y músculos, ¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces tenemos, ¿no? La aponeurosis plantar, acá tenemos, y estos que están reforzando el ligamento plantar largo y el ligamento plantar corto. Son ligamentos que refuerzan este arco plantar, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, he volado en esto último. Nos hemos ido un poquito más de la cuenta. Hemos pasado algunos minutos. Vamos a cerrar esta y vamos a parar la grabación.